Gran sermón sobre la aniquilación del deseo. Así lo he oído. En cierta ocasión, el bienaventurado residía en Savatthi, en la arboleda de Geta, en el parque de Anathapindika. Entonces, a un monje llamado Sati, hijo de un pescador, se le ocurrió la siguiente opinión perniciosa. Tal y como entiendo la enseñanza predicada por el bienaventurado, en esta misma conciencia y no otra, la que transmigra es esta misma conciencia y no otra, la que transmigra por la rueda de los renaceres. Muchos monjes oyeron esto y fueron a donde estaba el monje Sati, el hijo del pescador, para preguntarle: ¿Es verdad, amigo Sati, que se te ha ocurrido esa opinión perniciosa? Así es, amigos, tal y como entiendo la enseñanza. Entonces, los monjes, queriendo disuadir al monje Sati de su opinión perniciosa, le inquirieron. Le pidieron explicaciones e insistieron. No digas eso, amigo Sati, no calumnies al bienaventurado, no es bueno hacerlo. Él no hablaría así, amigo Sati, el bienaventurado ha dicho de muchas maneras que la conciencia surge dependientemente y que sin condición no hay surgir de la conciencia. Y aunque los monjes le inquirieron, le pidieron explicaciones e insistieron, él se mantuvo firme y tercamente aferrado a la opinión perniciosa que se le había ocurrido. Como no pudieron disuadirle de aquella opinión perniciosa, los monjes fueron a donde estaba el bienaventurado. Le ofrecieron sus respetos y se sentaron a un lado. Una vez sentados, los monjes relataron al bienaventurado lo que había ocurrido, concluyendo: Venerable Señor, puesto que no conseguimos disuadir al monje Sati de esta perniciosa opinión, hemos venido a informar al bienaventurado. Entonces, el bienaventurado llamó a un monje y le dijo: Ve a donde está el monje Sati, el hijo del pescador, y dile de mi parte que el maestro le llama. Sí, venerable señor, respondió el monje al bienaventurado, y fue a donde estaba el monje Sati, se le acercó y le dijo: Amigo Sati, el maestro te llama. De acuerdo, amigo, respondió el monje Sati, y se fue a donde estaba el bienaventurado. Se le acercó, le ofreció sus respetos y se sentó a un lado. Una vez sentado, el bienaventurado dijo así al monje Sati: Sati, ¿es verdad que se te ha ocurrido la siguiente opinión perniciosa? Tal y como entiendo la enseñanza predicada por el bienaventurado, es esta misma conciencia y no otra, la que transmigra por la rueda de los renaceres. Así es, venerable señor, tal y como entiendo la enseñanza predicada por el bienaventurado. Es esta misma conciencia, y no otra, la que transmigra por la rueda de los renaceres. ¿Qué es esa conciencia, Sati? Venerable señor, es aquello que habla, siente, y aquí o allí experimenta los buenos o malos resultados de las acciones. Hombre necio, ¿me has escuchado alguna vez predicar así la enseñanza a alguien? Hombre necio, ¿no he dicho de muchas maneras que la conciencia surge dependientemente y que sin condición no hay surgir de la conciencia? Sin embargo, tú, hombre necio, con tu mala interpretación nos calumnias, te dañas a ti mismo y generas mucho demérito. Esto te acarreará perjuicio y sufrimiento durante mucho tiempo. Entonces, el bienaventurado dijo a los monjes: ¿Qué os parece, monjes? ¿Ha calado en el monje Sati, el hijo del pescador, la enseñanza y la disciplina? ¿Cómo podría ser, venerable señor? No, venerable señor. Dicho esto, el monje Sati, el hijo del pescador, se quedó sentado en silencio, perplejo, con los hombros caídos, cabizbajo, triste y sin palabras. Entonces, el bienaventurado, sabiendo esto, le dijo así: Hombre necio, serás conocido por tu opinión perniciosa, ahora,
Preguntaré a los monjes. Entonces el bienaventurado dijo a los monjes: Monjes, ¿entendéis la predicación de la enseñanza tal y como lo hace el monje Sati, el hijo del pescador, que con su mala interpretación nos calumnia, se daña a sí mismo y genera mucho demérito? No, venerable señor. El bienaventurado ha dicho de muchas maneras que la conciencia surge dependientemente y que sin condición no hay surgir de la conciencia. Bien, monjes, bueno es que entendáis así la predicación de la enseñanza, porque yo he dicho de muchas maneras que la conciencia surge dependientemente y que sin condición no hay surgir de la conciencia. Sin embargo, el amigo Sati, hijo del pescador, hombre necio, con su mala interpretación nos calumnia. Se daña a sí mismo y genera mucho demérito. Esto le acarreará perjuicio y sufrimiento durante mucho tiempo. Monjes, la conciencia se define por la condición específica de la que surge en dependencia. Si la conciencia surge en dependencia del ojo y las formas visibles, se define como conciencia visual. Si la conciencia surge en dependencia del oído y los sonidos, se define como conciencia auditiva. Si la conciencia surge en dependencia de la nariz y los olores, se define como conciencia olfativa. Si la conciencia surge en dependencia de la lengua y los sabores, se define como conciencia gustativa. Si la conciencia surge en dependencia del cuerpo y de los objetos tangibles, se define como conciencia táctil. Si la conciencia surge en dependencia de la mente y los objetos mentales, se define como conciencia mental. Monjes, es como el fuego que arde y se define por la condición específica de la que surge en dependencia. Si el fuego arde en dependencia de troncos, se define como fuego de troncos. Si el fuego arde en dependencia de leña, se define como fuego de leña. Si el fuego arde en dependencia de arbustos, se define como fuego de arbustos. Si el fuego arde en dependencia de boñigas, se define como fuego de boñigas. Si el fuego arde en dependencia de brasas, se define como fuego de brasas. Si el fuego arde en dependencia de desperdicios, se define como fuego de desperdicios. Del mismo modo, monjes, la conciencia se define por la condición específica de la que surge en dependencia. Si la conciencia surge en dependencia del ojo y de las formas visibles, se define como conciencia visual. Si la conciencia surge en dependencia de la mente y los objetos mentales, se define como conciencia mental. Monjes, ¿veis que esto ha llegado a ser? Sí, venerable señor. Monjes, ¿veis que surge gracias a este alimento? Sí, venerable señor. Monjes, ¿veis que al cesar este alimento, lo que ha llegado a ser cesa? Sí, venerable señor. Monjes, ¿hay duda cuando uno no está seguro de si esto ha llegado a ser o no? Sí, venerable señor. Monjes, ¿hay duda cuando uno no está seguro de si esto surge gracias a este alimento o no? Sí, venerable señor. Monjes, ¿hay duda cuando uno no está seguro de si al cesar este alimento, lo que ha llegado a ser cesa o no? Sí, venerable señor. Monjes, se renuncia a la duda cuando se ve tal y como es con recta sabiduría que surge gracias a este alimento. Sí, venerable señor. Monjes, se renuncia a la duda cuando se ve tal y como es con recta sabiduría que al cesar este alimento lo que ha llegado a ser cesa. Sí, venerable señor. Monjes, ¿estáis ahora libres de duda sobre esto ha llegado a ser? Sí, venerable señor. Monjes, ¿estáis ahora libres de duda sobre surge gracias a este alimento? Sí, venerable señor. Monjes, ¿estáis ahora libres de duda sobre al cesar este alimento lo que ha llegado a ser cesa? Sí, venerable señor. Monjes, ¿veis con recta sabiduría tal y como es en realidad que esto ha llegado a ser? Sí, venerable señor.
Monjes, veis con recta sabiduría, tal y como es, en realidad, que surge gracias a este alimento. Sí, venerable Señor. Monjes, veis con recta sabiduría, tal y como es, en realidad, que al cesar el alimento, lo que ha llegado a ser cesa. Sí, venerable Señor. Monjes, por pura y limpia que sea esta opinión, si os apegáis a ella, os recreáis con ella, la atesoráis y poseéis, comprenderíais entonces que la enseñanza que os ha predicado es como una balsa para cruzar y no para aferrarse. No, venerable Señor. Monjes, si no os apegáis a esta opinión tan pura y limpia, no os recreáis con ella, no la atesoráis ni la poseéis, comprenderíais entonces que la enseñanza que se os ha predicado es como una balsa para cruzar y no para aferrarse. Sí, venerable Señor. Monjes, hay 4 alimentos para la subsistencia de los seres que han llegado a ser, o para la asistencia de los que están en vías de hacerlo. ¿Cuáles? Alimento físico, consistente o sutil; contacto el segundo; volición mental el tercero; conciencia el cuarto. Y esos 4 alimentos, monjes, ¿cuál es su fundamento, su origen, su nacimiento, su principio? El deseo es el fundamento de esos 4 alimentos, su origen, nacimiento y principio. ¿Y cuál es, monjes, el fundamento del deseo, su origen, nacimiento y principio? La sensación es el fundamento del deseo, su origen, nacimiento y principio. ¿Y cuál es, monjes, el fundamento de la sensación, su origen, nacimiento y principio? El contacto es el fundamento de la sensación, su origen, nacimiento y principio. ¿Y cuál es, monjes, el fundamento del contacto, su origen, nacimiento y principio? Las 6 esferas de los sentidos son el fundamento del contacto, su origen, nacimiento y principio. ¿Y cuál es, monjes, el fundamento de las 6 esferas de los sentidos, su origen, nacimiento y principio? El organismo psicofísico es el fundamento de las 6 esferas de los sentidos, su origen, nacimiento y principio. ¿Y cuál es, monjes, el fundamento del organismo psicofísico, su origen, nacimiento y principio? La conciencia es el fundamento del organismo psicofísico, su origen, nacimiento y principio. ¿Y cuál es, monjes, el fundamento de la conciencia, su origen, nacimiento y principio? Las composiciones mentales son el fundamento de la conciencia, su origen, nacimiento y principio. ¿Y cuál es, monjes, el fundamento de las composiciones mentales, su origen, nacimiento y principio? La ignorancia es el fundamento de las composiciones mentales, su origen, nacimiento y principio. He aquí, monjes, que condicionadas por la ignorancia surgen las composiciones mentales. Condicionada por las composiciones mentales surge la conciencia. Condicionado por la conciencia surge el organismo psicofísico. Condicionadas por el organismo psicofísico surgen las 6 esferas de los sentidos. Condicionado por las 6 esferas de los sentidos surge el contacto. Condicionada por el contacto surge la sensación. Condicionado por la sensación surge el deseo. Condicionado por el deseo surge el apego. Condicionado por el apego surge el devenir. Condicionado por el devenir surge el nacer. Condicionados por el nacer surgen el envejecer, el morir, la pena, el lamento, el dolor, la aflicción y la tribulación. He aquí el origen de todo este montón de sufrimiento. Se ha dicho, condicionados por el nacer surgen el envejecer y el morir. Ahora bien, monjes, ¿están el envejecer y el morir condicionados por el nacer o no? ¿Es o no es así para vosotros? Condicionados por el nacer, venerable Señor, surgen el envejecer
y el morir. Así es para nosotros. Se ha dicho, condicionado por el devenir, surge el nacer. ¿Está el nacer, monjes, condicionado por el devenir o no? ¿Es o no es así para vosotros? Condicionado por el devenir, venerable Señor, surge el nacer. Así es para nosotros. Se ha dicho, condicionado por el apego, surge el devenir. ¿Está el devenir, monjes, condicionado por el apego o no? ¿Es o no es así para vosotros? Condicionado por el apego, venerable Señor, el devenir, así es para nosotros. Se ha dicho, condicionado por el deseo surge el apego. ¿Está el apego, monjes, condicionado por el deseo o no? ¿Es o no es así para vosotros? Condicionado por el deseo, venerable Señor, el apego, así es para nosotros. Se ha dicho, condicionado por la sensación, surge el deseo. ¿Está el deseo, monjes, condicionado por la sensación o no? ¿Es o no es así para vosotros? Condicionado por la sensación, venerable Señor, surge el deseo, así es para nosotros. Se ha dicho, condicionada por el contacto, surge la sensación. ¿Es tal la sensación, monjes, condicionada por el contacto o no? ¿Eso no es así para vosotros? Condicionada por el contacto, venerable Señor, surge la sensación. Así es para nosotros. Se ha dicho, condicionado por las 6 esferas de los sentidos, surge el contacto. ¿Está el contacto, monjes, condicionado por las 6 esferas de los sentidos o no? ¿Es o no es así para vosotros? Condicionado por las 6 esferas de los sentidos, venerable Señor, surge el contacto. Así es para nosotros. Se ha dicho, condicionadas por el organismo psicofísico, surgen las 6 esferas de los sentidos. ¿Están las 6 esferas de los sentidos, monjes, condicionadas por el organismo psicofísico o no? ¿Es o no es así para vosotros? Condicionadas por el organismo psicofísico, venerable Señor, surgen las 6 esferas de los sentidos. Así es para nosotros. Se ha dicho, condicionado por la conciencia, surge el organismo psicofísico. ¿Está el organismo psicofísico, monjes, condicionado por la conciencia o no? ¿Es o no es así para vosotros? Condicionado por la conciencia, venerable Señor, surge el organismo psicofísico. Así es para nosotros. Se ha dicho, condicionada por las composiciones mentales, surge la conciencia. ¿Está la conciencia, monjes, condicionada por las composiciones mentales o no? Eso no es así para vosotros. Condicionada por las composiciones mentales, venerable Señor, surge la conciencia. Así es para nosotros. Se ha dicho, condicionadas por la ignorancia, surgen las composiciones mentales. ¿Están las composiciones mentales, monjes, condicionadas por la ignorancia o no? ¿Es o no es así para vosotros? Condicionadas por la ignorancia, venerable Señor, surgen las composiciones mentales. Así es para nosotros. Bien, monjes. He aquí, monjes, que así decís vosotros, y así digo yo también. Cuando esto es, eso existe. Al surgir esto, eso surge. Es decir, condicionadas por la ignorancia, surgen las composiciones mentales. Condicionadas por las composiciones mentales, surge la conciencia. Condicionado por la conciencia, surge el organismo psicofísico. Condicionadas por el organismo psicofísico, surgen las 6 esferas de los sentidos. Condicionado por las 6 esferas de los sentidos, surge el contacto. Condicionado por el contacto, surge la sensación. Condicionado por la sensación, surge el deseo. Condicionado por el deseo, surge el apego. Condicionado por el apego, surge el devenir. Condicionado por el devenir, surge el nacer. Condicionados por el nacer,
surgen el envejecer, el morir, la pena, el lamento, el dolor, la aflicción y la tribulación. He aquí el origen de todo este montón de sufrimiento. Pero con el cesar y el desapasionamiento completo de la ignorancia cesan las composiciones mentales. Al cesar las composiciones mentales, cesa la conciencia. Al cesar la conciencia, cesa el organismo psicofísico. Al cesar el organismo psicofísico, cesan las 6 esferas de los sentidos. Al cesar las 6 esferas de los sentidos, cesa el contacto. Al cesar el contacto, cesa la sensación. Al cesar la sensación, cesa el deseo. Al cesar el deseo, cesa el apego. Al cesar el apego, cesa el devenir. Al cesar el devenir, cesa el nacer. Al cesar el nacer, cesa el envejecer, el morir, la pena, el lamento, el dolor, la aflicción y la tribulación. He aquí el cesar de todo este montón de sufrimiento. Se ha dicho, al cesar el nacer, cesan el envejecer y el morir. Cesa el nacer, monjes, al cesar el envejecer y el morir, ¿o no? Eso no es así para vosotros. Al cesar el nacer, venerable Señor, cesan el envejecer y el morir. Así es para nosotros. Se ha dicho, al cesar el devenir, cesa el nacer. Cesa el devenir, monjes, al cesar el nacer, ¿o no? Eso no es así para vosotros. Al cesar el devenir, venerable Señor, cesa el nacer. Así es para nosotros. Se ha dicho, al cesar el apego, cesa el devenir. Cesa el devenir, monjes, al cesar el apego, ¿o no? Eso no es así para vosotros. Al cesar el apego, venerable Señor, cesa el devenir. Así es para nosotros. Se ha dicho, al cesar el deseo, cesa el apego. Cesa el apego, monjes, al cesar el deseo, ¿o no? ¿Es o no es así para vosotros? Al cesar el deseo, venerable Señor, cesa el apego. Así es para nosotros. Se ha dicho, al cesar la sensación, cesa el deseo. Cesa el deseo, monjes, al cesar la sensación, ¿o no? Eso no es así para vosotros. Al cesar la sensación, venerable Señor, cesa el deseo. Así es para nosotros. Se ha dicho, al cesar el contacto, cesa la sensación. ¿Cesa la sensación, monjes, al cesar el contacto, o no? Eso no es así para vosotros. Al cesar el contacto, venerable Señor, cesa la sensación. Así es para nosotros. Se ha dicho, al cesar las 6 esferas de los sentidos, cesa el contacto. ¿Cesa el contacto, monjes, al cesar las 6 esferas de los sentidos, o no? Eso no es así para vosotros. Al cesar las 6 esferas de los sentidos, venerable Señor, cesa el contacto. Así es para nosotros. Se ha dicho, al cesar el organismo psicofísico, cesan las 6 esferas de los sentidos. ¿Cesan las 6 esferas de los sentidos, monjes, al cesar el organismo psicofísico, o no? Eso no es así para vosotros. Al cesar el organismo psicofísico, venerable Señor, cesan las 6 esferas de los sentidos. Así es para nosotros. Se ha dicho, al cesar la conciencia, cesa el organismo psicofísico. ¿Cesa el organismo psicofísico, monjes, al cesar la conciencia, o no? Eso no es así para vosotros. Al cesar la conciencia, venerable Señor, cesa el organismo psicofísico. Así es para nosotros. Se ha dicho, al cesar las composiciones mentales, cesa la conciencia. ¿Cesa la conciencia, monjes, al cesar las composiciones mentales, o no? ¿Es o no es así para vosotros? Al cesar las composiciones mentales, venerable Señor, cesa la conciencia. Así es para nosotros. Se ha dicho, al cesar la ignorancia, cesan las composiciones mentales. ¿Cesan las composiciones mentales, monjes, al cesar la ignorancia, o no? ¿Es o no es así para vosotros?
Al cesar la ignorancia, venerable Señor, cesan las composiciones mentales. Así es para nosotros. Bien, monjes. He aquí, monjes, que así decís vosotros y así digo yo también. Cuando esto no es, eso no existe. Al cesar esto, eso cesa. Es decir, al cesar la ignorancia, cesan las composiciones mentales. Al cesar las composiciones mentales, cesa la conciencia. Al cesar la conciencia, cesa el organismo psicofísico. Al cesar el organismo psicofísico, cesan las 6 esferas de los sentidos. Al cesar las 6 esferas de los sentidos, cesa el contacto. Al cesar el contacto, cesa la sensación. Al cesar la sensación, cesa el deseo. Al cesar el deseo, cesa el apego. Al cesar el apego, cesa el devenir. Al cesar el devenir, cesa el nacer. Al cesar el nacer, cesa el envejecer, el morir, la pena, el lamento, el dolor, la aflicción y la tribulación. He aquí el cesar de todo este montón de sufrimiento. Monjes, conociendo y viendo de este modo, os retrotraeríais al pasado pensando: ¿fui o no fui en el pasado? ¿Qué fui? ¿Y cómo fui? Habiendo sido uno en el pasado, ¿en qué otro me convertí? No, venerable Señor. Monjes, conociendo y viendo de este modo, iríais hacia el futuro pensando: ¿seré o no seré en el futuro? ¿Qué seré? ¿Y cómo seré? Habiendo sido algo, ¿en qué otro me convertiré? No, venerable Señor. Monjes, conociendo y viendo de este modo, os preocuparéis sobre el presente en vuestro fuero interno pensando: ¿soy o no soy? ¿Qué soy? ¿Y cómo soy? Este ser, ¿de dónde viene? ¿A dónde va? No, venerable Señor. Monjes, conociendo y viendo de este modo, diríais: respetamos a nuestro Maestro, y decimos todo esto por respeto a nuestro Maestro. No, venerable Señor. Monjes, conociendo y viendo de este modo, diríais: el asceta nos dice así, también otros ascetas, pero nosotros no lo diremos. No, venerable Señor. Monjes, conociendo y viendo de este modo, ¿tomaríais a otro como vuestro maestro? No, venerable Señor. Monjes, conociendo y viendo de este modo, ¿volveríais a los ritos, celebraciones y auspicios de los ascetas y brahmines comunes como si fuera eso lo esencial? No, venerable Señor. Monjes, habláis de lo que habéis conocido por vosotros mismos, visto por vosotros mismos y comprendido por vosotros mismos. Sí, venerable Señor. Bien, monjes. Habéis sido guiados por mí, monjes, mediante esta enseñanza patente en este mismo mundo, inmediata, a la que hay que venir y ver, que hace progresar, que tiene que ser experimentada por los sabios por sí mismos. Es por esta razón por la que se ha dicho: monjes, la enseñanza es patente en este mismo mundo, inmediata, hay que venir y verla, hace progresar y tiene que ser experimentada por los sabios por sí mismos. Monjes, se produce la concepción si se unen 3 cosas, si se unen madre y padre, pero la madre no está en periodo fértil y un ser pronto a renacer no está presente. Entonces no se produce la concepción. Si se unen madre y padre, la madre está en periodo fértil, pero no está presente un ser pronto a nacer, entonces no se produce la concepción. Pero cuando se unen madre y padre, la madre está en periodo fértil y está presente un ser pronto a renacer, entonces, al unirse las 3 cosas, se produce la concepción. Entonces, monjes, la madre lleva al feto en el vientre durante 9 a 10 meses, muy agobiada por la pesada carga. Después, transcurridos 9 o 10 meses,
La madre da a luz, muy agobiada por la pesada carga. Luego nutre al ser nacido con su propia sangre. Porque la leche materna, monjes, se llama sangre en la noble disciplina. Y así, monjes, el niño crece y desarrolla sus facultades, juega con juguetes, tales como arados para niños, palos, aros, molinillos de viento, balanzas, carretillas, arcos. Y así, monjes, el niño crece y desarrolla sus facultades y disfruta de la posesión y efecto de las 5 sogas del deseo de los sentidos, a saber, se recrea con formas visibles conocidas por el ojo, sonidos conocidos por el oído, olores conocidos por la nariz, sabores conocidos por la lengua, objetos tangibles conocidos por el cuerpo, deseables y apetecibles, encantadores, seductores, acompañados de deseo de los sentidos y conducentes a la pasión. Habiendo visto una forma con el ojo, si la forma es agradable, se apasiona por ella. Si es desagradable, la aborrece. Vive así, con mente limitada y sin practicar la atención al cuerpo. No comprende tal y como es la liberación de la mente, la liberación de la sabiduría, en la que cesan sin dejar resto los estados mentales perjudiciales y malignos. Entregado de ese modo a la aceptación y al rechazo, sea cual sea la sensación que experimente, placentera, dolorosa o neutra, goza con esa sensación, la consiente y persiste en sujetarse a ella. Al gozar de la sensación, consentirla y persistir en sujetarse a ella, surge el goce y con el goce el apego. Condicionado por el apego, surge el devenir. Condicionado por el devenir, el nacer. Condicionado por el nacer, el envejecer, el morir, la pena, el lamento, el dolor, la aflicción y la tribulación. He aquí el origen de todo este montón de sufrimiento. Habiendo percibido un sonido con el oído, un olor con la nariz, un sabor con la lengua, un objeto tangible con el cuerpo, un objeto mental con la mente. Si el objeto es agradable, se apasiona por él. Si es desagradable, lo aborrece. Vive así con la mente limitada y sin practicar la atención al cuerpo. No comprende tal y como es la liberación de la mente. La liberación por la sabiduría, en la que cesan sin dejar resto los estados mentales perjudiciales y malignos. Entregado de ese modo a la aceptación y al rechazo, sea cual sea la sensación que experimenta, placentera, dolorosa o neutra, goza con esa sensación, la consiente y persiste en sujetarse a ella. Al disfrutar la sensación, aceptarla y persistir en sujetarse a ella, surge el deleite y con el deleite el apego. Condicionado por el apego surge el devenir. Condicionado por el devenir, el nacer, condicionado por el nacer, el envejecer, el morir, la pena, el lamento, el dolor, la aflicción y la tribulación. He aquí el origen de todo este montón de sufrimiento. He aquí, monjes, que un Tathagata aparece en el mundo, santo completamente iluminado, perfecto a saber y buena conducta, bien encaminado, conocedor del universo, insuperable guía de los seres humanos por adiestrar, maestro de dioses y hombres, iluminado, bienaventurado. Renunciando a la codicia por lo mundano, permanece con una mente libre de codicia, limpiándose la mente de codicia. Renunciando al odio y a la malevolencia, permanece con una mente libre de malevolencia, limpiándose la mente de odio y de malevolencia. Vive benévolo y compasivo para con todos los seres vivientes. Renunciando a la pereza y apatía, permanece libre de pereza y apatía. Con la mente despejada, lúcido y atento, limpiándose la mente de pereza y apatía. Renunciando al desasosiego y a la ansiedad, permanece sereno, con paz interior en la mente,
limpiándose la mente de desasosiego y ansiedad. Renunciando a la duda, permanece libre de duda, sin confusiones sobre lo que es provechoso, renunciando a estos 5 impedimentos: impurezas de la mente que debilitan la sabiduría, apartado del deseo de los sentidos, apartado de lo que es perjudicial, alcanza y permanece en la primera abstracción meditativa, en la que hay gozo y felicidad nacidos del apartamiento, y va acompañada de ideación y reflexión. Luego, monjes, al cesar la ideación y reflexión, el monje alcanza y permanece en la segunda abstracción meditativa, en la que hay gozo y felicidad nacidos de la concentración. Está libre de ideación y reflexión y va acompañada de unificación de la mente y la serenidad interior. Al desvanecerse el gozo, el monje permanece ecuánime, atento y lúcido, experimentando con el cuerpo aquel estado de felicidad que los nobles llaman vivir feliz, atento y ecuánime, con lo que alcanza y permanece en la tercera abstracción meditativa. Al renunciar al placer, al renunciar al dolor y previa desaparición de la alegría y la aflicción, el monje alcanza y permanece en la cuarta abstracción meditativa, sin dolor ni placer, completamente purificada por la atención y la ecuanimidad. Habiendo visto una forma con el ojo, no se apasiona por ella si es agradable, ni la aborrece si es desagradable. Vive así, con mente ilimitada. Practicando la atención al cuerpo, comprende tal y como es la liberación de la mente, la liberación por la sabiduría, en la que cesan sin dejar rastro los estados mentales perjudiciales y malignos. Habiendo abandonado de ese modo la aceptación y el rechazo, sea cual sea la sensación que experimente, placentera, dolorosa o neutra, no goza con esa sensación, no la consiente y no persiste en sujetarse a ella. Al no disfrutar de la sensación, no aceptarla y no persistir en sujetarse a ella, cesa el deleite, y con el cesar del deleite cesa el apego. Al cesar el apego, cesa el devenir. Al cesar el devenir, cesa el nacer. Al cesar el nacer, cesan el envejecer, el morir, la pena, el lamento, el dolor, la aflicción y la tribulación. He aquí el cesar de todo este montón de sufrimiento. Habiendo percibido un sonido con el oído, un olor con la nariz, un sabor con la lengua, un objeto tangible con el cuerpo, un objeto mental con la mente, no se apasiona por el objeto si es agradable, ni lo aborrece si es desagradable. Vive así, con mente ilimitada, practicando la atención al cuerpo. Comprende tal y como es la liberación de la mente, la liberación por la sabiduría, en la que cesan sin dejar rastro los estados mentales perjudiciales y malignos. Habiendo abandonado de este modo la aceptación y el rechazo, sea cual sea la sensación que experimente, placentera, dolorosa o neutra, no goza con esa sensación, no la consiente, no persiste en sujetarse a ella. Al no disfrutar de la sensación, no aceptarla y no persistir en sujetarse a ella, cesa el deleite, y con el cesar del deleite, cesa el apego. Al cesar el apego, cesa el devenir. Al cesar el devenir, cesa el nacer. Al cesar el nacer, cesan el envejecer, el morir, la pena, el lamento, el dolor, la aflicción y la tribulación. He aquí el cesar de todo este montón de sufrimiento. Monjes, recordad esta liberación mediante la aniquilación del deseo, compendiada por mí, pero el monje Sati, el hijo del pescador, está enredado en la gran red del deseo, amallado en el deseo. Así habló el bienaventurado, y los monjes gozaron y se complacieron con sus palabras.